Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola chicos, muy buena tarde. ¿Cómo se encuentran este día de sabadito? Buen día, ¿me escuchan? Probando, 1, 2, 3. Gracias, Lupita. Buenas tardes, profe. Muy buena tarde, Marcela. Buena tarde a todos, chicos. Bueno. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión de esta asignatura de métodos y técnicas de investigación en las ciencias sociales, como un breve resumen de lo que hemos estado analizando, de lo que han estado viendo a través de estos semestres. Bueno, ya en una primera instancia estuvieron viendo ahí en su primer semestre epistemología, y en epistemología estuvieron descubriendo cómo se hace este acompañamiento del conocimiento, estas nuevas teorías, esta formulación de nuevas teorías, de nuevos conocimientos, y es ahí donde empezamos precisamente con este material o este acercamiento con la investigación. De ahí entonces, en segundo semestre, ustedes estuvieron con taller de investigación documental, donde pudieron haber analizado algunos aspectos relacionados con las monografías, las tesinas, algunos ensayos, algunos proyectos de corte áulico que pudieron ayudarles precisamente con el diseño de algunos elementos de investigación. Posteriormente, en tercer semestre, vieron o tuvieron el acercamiento con paradigmas de la investigación, donde ahí estuvieron analizando estos dos paradigmas o estos grandes paradigmas que se tienen de lo cuantitativo y lo cualitativo de una investigación, ¿no? Y por último, pues están aquí en este cuarto semestre con esta asignatura de métodos y técnicas de la investigación, donde analizamos precisamente cuáles son los métodos de investigación que pueden ustedes utilizar para cada uno de estos paradigmas. Si estamos en paradigma, si nuestra idea es realizar una investigación del paradigma cualitativo, cuáles son los métodos que intervienen en este paradigma, y si queremos hacer una investigación de corte cuantitativa, pues cuáles son los métodos que podemos intervenir en esto. De igual forma, analizamos dos instrumentos que nos ayudaron. Uno es cualitativo y el otro es cuantitativo, o ambos los podemos hacer cuantitativos siempre y cuando podamos codificar. Tenemos por ahí un cuestionario, y la semana pasada realizamos una encuesta que entregaron el día de ayer. ¿Okay? Estos instrumentos nos ayudan para la recogida de datos, la recolección de datos que vamos a tener nosotros precisamente con nuestros métodos, estas técnicas que vamos a estar utilizando para el diseño, ¿no? Para la argumentación propia que vamos a tener de nuestros datos que vamos a empezar a generar
con la aplicación de estos instrumentos, ya sea una observación, ya sea una entrevista, ya sea una encuesta o un cuestionario, lo que vayan ustedes a utilizar. Bueno, cada uno de esos instrumentos tiene una finalidad, tiene un porqué y tiene la principal función es la recolección de los datos. Siempre y cuando estos datos me generen a mí un conocimiento, a mí que estoy haciendo una tesis, a mí que estoy haciendo un proyecto, me generen unos datos que vayan alineados al tema que estoy investigando, ¿no? Si estoy preguntando otras cosas que no tienen nada que ver con mi tema de investigación, pues entonces tendría yo que reformular mis preguntas, ¿no? Entonces, ahí es donde estriba la importancia de nuestros instrumentos, del contenido propio, del constructo de nuestros instrumentos, ¿no? Cuando hablamos de constructo, estamos hablando de que la teoría apoya a nuestras variables y que esas variables van relacionadas precisamente con nuestro tema de investigación. Si nosotros investigáramos sobre las nuevas tecnologías emergentes en la aplicación de la didáctica, pues entonces tendríamos que buscar estos nuevos autores que nos hablen precisamente de este tema de lo relacionado con las nuevas tecnologías, la deserción escolar, la drogadicción, el acoso escolar. Así, los variables temas que ustedes han elegido, o los muchos temas que eligieron, pues los puedan ustedes relacionar y contextualizar en un ambiente o en un contexto real, ¿no? Eso es importante, que nosotros tengamos en noción que todo lo que vamos a estar investigando, todo lo que vamos a tener, todas las variables que tengamos nosotros a la disposición deben ser reales, no vamos a hacer cosas ficticias, no vamos a trabajar con algo que sea irreal, ¿no? Les ponía el ejemplo de si quisiéramos investigar referente a cómo afecta en los alumnos el alma en su desarrollo profesional o en su desarrollo académico, pues no tendríamos una respuesta porque no es algo tangible. Entonces tenemos que buscar nuestras variables que sean eh, reales, que sean tangibles, que las podamos medir, eso es importante, que se pueda medir, si no, entonces no nos va a funcionar de nada. Y pues bueno, hoy es nuestra última sesión, chicos, saquen la coca, las palomitas. Hoy es nuestra última sesión, hoy culminamos con esta asignatura. Van a descansar de investigación un semestre, vienen asignaturas de diseño curricular, les vienen asignaturas de otro tipo, van a estar descansando un semestre de investigación, pero en el sexto semestre ustedes van a empezar con metodología de la investigación en las ciencias sociales, ya van a empezar a utilizar lo estadístico, así que es necesario que de ahora en adelante pues se esfuercen más por enfocarse en ese apartado de la investigación, porque de ese corte estamos hablando, porque en investigación educativa hay muy pocos investigadores, hay más quienes enseñamos, no que investigamos, no hacemos investigación, pero es importante que se haga investigación, porque aún así empezamos recuerden que siempre que vemos teoría, ¿no? Utilizamos siempre la teoría de un autor que ya años atrás dejó de escribir, ¿no? Seguimos utilizando, les decía yo, a Piaget, a Rousseau, que son buenos, que son teorías buenas, pero que los tiempos han cambiado y que incluso hasta, hasta una teoría Montessori también ha quedado un poquito obsoleta con este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Para quienes están familiarizados con las teorías de Montessori, de Piaget, ¿no? En referente a la educación del menor, pues bueno, todo eso también se va modificando en respuesta a este contexto que estamos viviendo y que seguirá cambiando, que seguirá transformándose, como también ha cambiado mucho nuestro estilo de vida, ¿correcto? Bueno, ¿qué vamos a trabajar esta última sesión? Si ustedes se dan cuenta, en la primera sesión vimos los métodos exploratorios, métodos etnográficos, métodos de investigación-acción, que son métodos correspondientes a los paradigmas cuantitativos y cualitativos. De ahí entonces realizamos dos instrumentos que son el cuestionario y
la encuesta, ¿no? Son dos instrumentos que pudimos diseñar, que pudieron realizar ustedes y que les puede servir, ojo, les puede servir solamente un poquito de trabajo más adelante con la validación misma de estos instrumentos, ¿no? ¿Alguien me habló? ¿Quería comentar algo? No. Ok, entonces, estos instrumentos les pueden servir a ustedes para la recogida de datos de los instrumentos que ustedes van a estar utilizando, los cuestionarios, las entrevistas, etcétera. Si por ahí en alguno de los casos se llegara a ocupar, no vimos un instrumento que es muy común, que es la observación. Lo ocupamos mucho en el método exploratorio, la observación, porque no estamos en campo. Desafortunadamente ahora con esta nueva normalidad, ¿no? No tenemos acceso a una institución, no se está elaborando en las instituciones educativas, que es el campo de trabajo de un pedagogo. No estamos ahí, entonces no tenemos un acercamiento con las personas, con los alumnos. Todo es a través de las aplicaciones de comunicación como WhatsApp, videoconferencias, Zoom, Meet, Jitsi, ¿no? Que son algunas de las aplicaciones de las plataformas que se ocupan para la comunicación entre padres, entre alumnos, entre maestros, entre administrativos, consejos técnicos, todo se está viendo a través de estas plataformas. Y pues bueno, tenemos que acoplarnos a eso, por eso la observación quedó descartada como método, como instrumento para esta asignatura. Pero si ustedes quieren adentrarse un poquito más en ella, ahí en el apartado que les coloqué de archivos del curso, vienen Hernández Sampieri, el que es el PDF 1, y ahí podrán ustedes encontrar los lineamientos para una observación, ¿correcto? Bueno, hoy vamos a terminar con un apartado que es el del problema, ¿no? ¿Por qué el tema que ustedes eligieron, por qué es un problema? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer y la vamos a contestar en una cuartilla sencillita. ¿Por qué mi problema es un problema? Ahora les voy a explicar un poquito acerca de eso, pero antes les voy a presentar la estructura de la entrega de un informe. Esto les va a servir a ustedes para que posteriormente tengan la noción de cuáles son los elementos principales o básicos que debe llevar un trabajo de investigación, que es lo que ustedes van a entregar al final en la tercera asignatura de metodología de la investigación en las ciencias sociales. Estamos hablando por ahí del 8º semestre y entonces les voy a mostrar pequeño, esta pequeña presentación. Permítanme un segundo. Ok. ¿Cómo se estructura el informe? El informe lleva diferentes elementos. Ustedes ya están adentrados en algunos apartados de este mismo punto de la investigación. Ya están adelantados con algunos elementos. Si ustedes ven sus asignaturas de manera fragmentada, se han acercado al apartado de una investigación, a los diferentes elementos de una investigación. Y ahora les voy a mencionar cuáles son los que han hecho ustedes, ¿no? ¿Cómo se estructura un informe de investigación? Bueno, lo primero que hacemos es ver cuáles son los objetivos que debe cumplir este informe de investigación, que son dos. Uno, ofrecer un marco de referencia organizacional, cómo está estructurado nuestro informe, y la función referencial, es decir, la guía que permite saber qué vamos a buscar y cómo lo vamos a encontrar. Esto preferentemente lo ocupa pues quien sea tu asesor de tesis, quien va a estar en función como tutor o a quien va dirigido esta tesis que ustedes van a realizar, ¿no? Digo, estamos hablando ya a futuro.
Pero, por ejemplo, cuando ustedes abren un libro, lo primero que ven es el índice o la portada y contraportada para ver de qué va a tratar, ¿no? Si me llama la atención, lo compro, si no, no lo voy a comprar. Bueno, lo mismo ocurre con el marco, con el informe o con la estructura del informe. Este nos permite conocer de qué va a tratar, de qué trata la investigación, qué elementos se está llevando, cuántos sujetos se está tratando y así por el estilo, para que puedan ver si les llama o no la atención. Y eso es importante para que a futuro quien va a leer su investigación pues tenga una noción, un panorama de lo que se va a tratar la tesis que está leyendo. ¿Qué diferencia existe entre un proyecto y un informe de investigación? En un proyecto como es eso, como está en proceso, tiene un título tentativo. Recuerden que les decía en un principio, el título todavía lo están trabajando, todavía lo están estructurando porque va en diferentes momentos, porque tienen diferentes, de hecho, incluso ustedes en la primera materia que vayan a llevar de metodología de investigación, van ustedes a cambiarlo o pueden ustedes cambiarlo y pueden decir, ¿saben qué? Yo voy a investigar acerca de otra cosa, pero ya los conocimientos previos los tienes acerca de cómo poder buscar información referente a ese tema, cuáles son las fuentes que puedes ocupar, la bibliografía que va a ser necesaria y así sucesivamente, ¿no? Pero tú ya tienes un tema, un título tentativo, ¿no? Los antecedentes, es decir, el estado del arte, cómo se ha investigado ese mismo tema que tú tienes, la definición del problema, ¿no? Es decir, lo que les acabo de mencionar, por qué su tema, por qué su problema de investigación tiende a ser un problema, que es lo principal en esto que buscamos, poder rescatar, poder resolver, poder darle solución a esa pregunta de por qué es un problema. El bosquejo del marco referencial. El bosquejo es un esquema tentativo de lo que queremos como temas y subtemas, que eso también lo vamos a estar trabajando hoy por último. La justificación, los objetivos, las hipótesis, un bosquejo también del diseño metodológico, que si la investigación va a ser cualitativa, que si va a ser cuantitativa, que cuál método va a estar utilizando. Bueno, ahí es donde va inserto ese apartado. Un cronograma, el presupuesto, porque toda investigación genera gastos, que si se van a trasladar al lugar donde van a aplicar la encuesta, el cuestionario, la entrevista, el mismo material que están ocupando, que si las impresiones, que si la tinta, todo eso conlleva un gasto y por eso es necesario un presupuesto. Las consultas iniciales. Eso es un proyecto porque sigue en proceso, porque sigue en formación. El informe ya es finito, ya es la culminación de lo que ustedes realizaron, por eso tenemos ya un abstract, que es un resumen, un índice, una introducción, planteamiento del problema. Ya no es una definición del problema, no es como que, miren, el problema se trata de esto, quiero investigar acerca de esto, ya no es así, ya es un planteamiento del problema. El problema se genera a través del tiempo, hemos visto que la deserción escolar ha venido año tras año, supongamos ese tema, ya está planteado, ya está contextualizado. El marco teórico referencial, es decir, esos grandes temas y subtemas que ustedes van a estar mencionando. El marco epistémico, en el marco epistémico tenemos ya los objetivos, las hipótesis, la justificación, todo eso lleva el marco epistémico. La metodología y, por supuesto, ya el análisis de los resultados, las conclusiones, recomendaciones, fuentes de consulta y los anexos. Esa es la diferencia que existe entre una y otra, como tanto un proyecto como un informe de investigación. ¿Qué elementos debe llevar? Decimos la portada, el resumen, índice, introducción, planteamiento del problema, marco teórico referencial, marco epistémico, metodología, los análisis, la conclusión, las fuentes y los anexos. Eso en cuanto a proyecto. En cuanto a informe. ¿Cómo va la portada? Obviamente, cada institución tiene su propia portada. Cada institución maneja los elementos que debe llevar. Por ejemplo, la universidad, el título de la investigación, quién la hizo, la organización, en este caso, la universidad para la cual están ustedes postulándose a
a un título, ¿no? Que es CEBES, para presentar el título de pedagogía, una licenciado en pedagogía, presenta, todo eso ya es lo que van a estar manejando en esa portada. El resumen, el abstract, es lo que se lee más, ¿no? Es lo principal que leen. Por ejemplo, ustedes, si en un libro ven un resumen, pues lo primero que ven es el resumen y las conclusiones, y ya con eso dictaminan ustedes, esto es interesante y esto es bueno. Que maneja el resumen, dice maneja o incluye brevemente el contenido del informe de investigación, el planteamiento, el método, resultados y principales conclusiones, ¿no? En el capítulo 1 van a encontrar ustedes el planteamiento del problema, por mencionar un ejemplo. En el capítulo 2 encontrarán la base epistémica, donde tenemos las hipótesis, la justificación, las variables. Entonces, eso es lo que vamos a estar mencionando en un resumen, sin necesidad de meternos tanto en el tema principal o ahondar más en este tema. Es algo breve, son de 100 a 150 palabras. Y vamos con la introducción. La introducción menciona que es una parte esencial de la investigación, pues es donde se encuadra el trabajo que se va a realizar, es donde el lector tendrá ese panorama central de lo que está leyendo, de lo que el autor de esa tesis está trabajando. Ahí es donde va a centrar su atención. Son varios objetivos. Uno, el de dar información general del problema, resumir en forma breve toda la literatura, todo lo que ha sido el constructo teórico, y se señala la línea seguida en el estudio de las hipótesis. ¿Qué debe considerar? Debe ser breve, debe ser concisa, debe manejar los objetivos del trabajo, debe manejar la metodología empleada y una breve síntesis sobre el contenido general de lo que se está exponiendo en esa investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema menciona tener un conocimiento claro y preciso de la problemática estudiada. Si es deserción escolar en alumnos de universidad, si es acoso escolar, en qué contexto, si es las nuevas tecnologías en la didáctica, si es las tecnologías emergentes aplicadas a la educación virtual, dependiendo del tema que ustedes hayan trabajado, es el problema que estamos viendo, es esa la situación que se está analizando, la variable que se está analizando, y entonces es la que vamos a empezar a describir por qué es un problema. ¿Qué elementos debe llevar? La descripción, cuándo, cómo, dónde y de qué forma ocurre, la formulación del problema, es decir, nuestro tema, cambiarlo a pregunta, ¿no? La justificación, es decir, qué importancia académica y social va a trascender con esta investigación, el que se haga esa investigación, cómo va a beneficiar tanto a lo académico como a la sociedad. El marco teórico referencial, estamos hablando de toda esta teoría que maneja o que se emplea para ver en qué circunstancias se encuentra ese tema investigado. Si ustedes encuentran demasiada información, como la van a encontrar de acoso escolar, como la encuentran ahora el coronavirus, pues entonces ya es algo que está muy estudiado, ya es algo que está muy investigado, diríamos ya está vulgarmente ya está choteado, ¿no? Ya es vasto la información que existe, entonces sería cuestión de ver o buscar ese contraste con otra variable. Quizá no ha sido analizada cómo afecta cómo afectó o cómo se ve afectada la formación profesional del pedagogo con la educación virtual a través o por consecuencia del coronavirus, ¿no? Aquí estamos viendo esas dos variables por algo que los está afectando, que es un contexto totalmente diferente, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces depende mucho cómo formulen ustedes ese tema y de ahí en adelante busquen la información relacionada con eso. Eso es lo que estriba la importancia del marco teórico referencial.
En el marco epistémico, pues ya es donde se encuentran ubicados los objetivos tanto generales como específicos, las hipótesis, las categorías que se van a analizar de esa investigación, cuáles son las variables, las limitaciones y aportaciones del estudio, porque también encontramos limitaciones en una investigación, poco acceso, poca disponibilidad, el tiempo, ¿no? Son elementos, algo también que estábamos mencionando era la parte económica, también es una limitante el que pues no se pueda uno trasladar al lugar donde se tiene pensada hacer la investigación. Cuestiones como esas son limitantes que tiene una investigación. La metodología, dice, en este apartado se describe cómo fue llevada a cabo la investigación, ¿sale? La población, los datos muestrales, los participantes, qué grupo se llevó, qué edad, qué género, qué profesión, nivel socioeconómico, todo va aquí en la metodología. En el caso del nivel de investigación, estamos hablando de si es una investigación cuantitativa, si es una investigación cualitativa, si es un método descriptivo, explicativo, etnográfico, investigación-acción, hermenéutico, todos estos tienden a ver los métodos que se están ocupando. Bueno, posterior a eso, la población y la muestra, que es algo que mencionábamos la semana antepasada, que depende mucho de la población, qué muestra se va a ocupar para nuestro grupo focal, para nuestra aplicación de cuestionarios, nuestra aplicación de la encuesta, pues no toda la población, si son, y mucho menos ahora que no tenemos acceso a las instituciones y a los alumnos, pues necesitamos una muestra de lo que podemos hacer las cuestiones y los test y las encuestas para poder aplicarlas, ¿no? No se puede aplicar a toda una población. Si la población estriba en 150 alumnos, pues tenemos que sacar la muestra de lo que puede ser relevante para aplicar nuestro cuestionario, nuestra encuesta. Perdón. Las técnicas de acopio de información, que es lo que estuvimos trabajando en este momento, en esta asignatura. Perdón. Son las herramientas de acopio de información. En el caso de los instrumentos, ver la validez y la confiabilidad. Les mencionaba que para la validez y la confiabilidad, en el caso de confiabilidad es que mida lo mismo. Si ustedes aplican ese cuestionario o esa encuesta a los mismos alumnos 2 meses después, les tiene que dar el mismo resultado. Si son 10 alumnos y 5 o 10 compañeros o 10 maestros y 5 les contestaron negativo y 5 positivo, 2 meses después les tiene que dar el mismo resultado y tienen que ser los mismos sujetos estudiados para que exista una confiabilidad. Si da un resultado totalmente disperso, totalmente diferente, entonces no hay confiabilidad en ese instrumento. Y la validez, tenemos que darle validez de contenido, validez de constructo, que es referente a de dónde sacamos, bueno, es que va relacionado con las categorías que nosotros hagamos. Entonces, de acuerdo a esas categorías, vemos si la pregunta 1 que nosotros estamos preguntando, vágase la redundancia que estamos haciendo, va acompañada con la teoría de Pardinas, ¿no? De Sampieri, en el caso de que podamos hacer una pregunta que esté argumentada. Esto para ver, perdón, la validez de contenido y la validez de constructo. Pero bueno, eso es totalmente otro rollo, otro mundo, lo van a ver totalmente después, ¿no? Y bueno, sigue el procedimiento. El procedimiento, menciona aquí, son las etapas de la investigación, ¿no? ¿Qué se hizo primero? Si se administró una variable independiente, si los sujetos descritos, cómo se les trató, si son animalitos, describir qué tarea realizaron, por ejemplo, y cómo se registró la variable dependiente, cómo se recopilaron los datos, mediante qué, bueno, mediante las técnicas de la observación, de la entrevista, de la encuesta que se aplicó. ¿Ok?
Los resultados. Perdón. En este apartado dice se presentan los resultados sin interpretar, puesto que la interpretación de resultados se lleva a cabo en las conclusiones y el análisis de los datos debe haberse realizado basándose en las hipótesis planteadas, por lo que la justificación de los análisis realizados se incluyen aquí, ¿no? Nada más los puros datos, ¿no? No vamos a mencionar, ni vamos a concluir, ni vamos a hacer inferencias, solo vamos a dar los datos, los vamos a presentar tal cual están ahí. Y en el apartado que se llama, bueno, ahorita les explico dónde van las conclusiones, ahí sí nos explayamos en decir cuáles son las conclusiones a las que se llegó, cuáles fueron los resultados. Bueno, aquí menciona que debe escribirse en forma de párrafos, debe presentar los datos que se recopilaron, los métodos estadísticos, si utilizaron una H cuadrada, si utilizaron Cronbach, si utilizaron todos los datos, todos los métodos estadísticos que utilizaron, si los datos fueron utilizados por un stats, por SPSS, depende de cuáles son las herramientas que ustedes utilizaron para el análisis de los datos. Las tablas y las gráficas, aquí en este apartado, pues obviamente todo lo que conlleva a las tablas, si tienen conocimientos de Excel, como en el caso de la encuesta. En el caso de la encuesta, todos los datos los podemos pasar a Excel y casi en automático nos arroja las gráficas, pero obviamente tenemos una serie de operaciones que se deben hacer. Quienes saben manejar Excel van a poder hacerlo muy fácilmente y si no, no se preocupen, se les va a explicar cómo deben hacer para el tratamiento de los datos en el caso de Excel, en el caso también de que ocupen una escala Likert y la pongan ustedes en práctica. Ya es muy fácil hacerlo en el Excel. Seguimos con las tablas y las gráficas, deben ir numeradas. La gráfica número 1, porque sobre todo cuando hablamos en conclusiones de estos resultados, nos hacemos referencia a la tabla número tal, la gráfica 4. Entonces, ya el lector lo que hace es que se va a ese tipo de gráfica, a ese tipo de tabla, y puede ver cuáles son los datos de los que estamos hablando. Dice, en el caso de las conclusiones y recomendaciones, son dos los objetivos que se deben cubrir. Uno, conectar los resultados obtenidos con el estado de conocimiento sobre el tema y explicitar, dos, de forma clara y en conexión con la teoría, las aportaciones más importantes que se pueden extraer del trabajo en cuestión. ¿Vale? Entonces, lo primero que se debe hacer en una conclusión o recomendaciones es primero dar a conocer los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que encontró el autor? ¿Qué es lo que encontró en su investigación? Y dos, qué autores apoyan a su teoría, ¿no? Lo que él investigó, quién más lo ha trabajado y cómo lo trabajó también. Dice, unos resultados brillantes, si no se les extrae toda la información que aportan, pueden quedar ocultos y sin valor. Así que la mayor parte de resultados que ustedes tengan, todos los resultados que obtengan en sus investigaciones, pues obviamente deben ser dadas a conocer. Luego vienen las fuentes de consultas, las referencias, la bibliografía. Recuerden siempre con los estilos de APA, ¿no? Que es lo que debemos ocupar, que debemos utilizar, y eso es lo que vamos a estar manejando nosotros. Algunas de las abreviaciones que se ocupan. Después vienen los anexos. Perdón. Después vienen los anexos, que es donde vamos a meter todos las gráficas, y eso sería todo, ¿no? Esos son los elementos básicos que debe tener
una investigación, un proyecto de investigación. ¿Sale? ¿Cómo lo ven? ¿Complicado? ¿Sencillo? ¿Facilito? No está tan difícil cuando ya empiezan a hacerlo de manera automática. Perdón. ¿Sí? Pero bueno. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Permítame un segundito. ¿Dónde nos ubicamos nosotros actualmente? Bueno, estamos en lo tentativo. Estamos en el primer apartado de tanto de la definición del problema como del diseño metodológico, porque estamos viendo de dónde surge el problema, qué problema es lo que estamos viendo, el tema que ustedes están eligiendo en este momento. Estamos en ese apartado. Es lo primero que ustedes están haciendo. Y también están haciendo el bosquejo del diseño metodológico, porque partieron de un paradigma cualitativo o un cuantitativo, dependiendo de qué tipo de método utilizaron en aquella primera tarea que realizaron de la elección del método. Si fue un método, decíamos, etnográfico, si fue un método histórico, un método de investigación-acción. Depende mucho del paradigma que hayan elegido. Si es cuantitativo, es descriptivo, correlacional, experimental, ¿no? Entonces, estamos en ese primer apartado. Hoy vamos a concluir con eso. Voy a explicarles rápidamente qué es lo que se va a hacer el día de hoy. Bueno, estamos aquí en la plataforma. La plataforma nos menciona también lo mismo que les acabo de decir en las diapositivas. Es lo mismo, que es el protocolo de investigación, la elección del tema, lo que ustedes ya han hecho. Luego viene una delimitación del tema de estudio, la justificación, la formulación de los objetivos, el planteamiento del problema, el marco teórico conceptual, las hipótesis, las variables. ¿Vale? Bueno, aquí está. Tarea final. Es lo último. Si según tu tema de estudio, es decir, el tema que ustedes han elegido, lo que ustedes han investigado, lo que ustedes han desarrollado, con base en ese tema también diseñaron sus instrumentos, diseñaron una encuesta, diseñaron un cuestionario. Entonces, con base en ese tema nos menciona que vamos a hacer 3 cositas. 1, elaborar un resumen. Dice, 1, elaborar un resumen, máximo una cuartilla. ¿Por qué tu tema es un problema de investigación? Aquí ustedes van a argumentar de acuerdo a lo que ya investigaron, de acuerdo a las otras teorías, de acuerdo a lo que otros autores han realizado. ¿Por qué tu tema, por qué consideras un problema tu tema de investigación? ¿Va que va? Eso en una cuartilla lo vamos a argumentar. 2, extraer 5 temas de estudio o trabajos de investigación afines a lo que tú estás investigando. Es decir, esos 5 autores que hablan de tu tema en relación, ¿sale? Los vas a poner también ahí en ese apartado. 5, nada más, no vas a buscar más. ¿Esto para qué? Para analizar el estado en que se encuentra estudiado tu tema. ¿Vale? Si hay mucha información, si hay poca información. Maestro, fíjese, yo nada más encontré 3 autores que hablan de ese tema. Entonces quiere decir que tu tema necesita ser más profundizado, necesita tener más investigación. ¿Acá? Entonces dice, extraer 5 temas por lo menos de estudio o trabajos de investigación. Esto para analizar el estado en que se encuentra estudiado tu tema. Y número 3, dice, haga con cada
tema elegido, con cada uno de estos temas, un esquema de trabajo con capítulos y subcapítulos. ¿Esto para qué? Para ver este apartado que hablábamos de el bosquejo del marco teórico referencial. Este apartadito, el que estamos nosotros aquí. Aquí nos encontramos hoy. Profe, yo tengo una duda. Sí, Anet, dime. Es que, bueno, a mí, no sé si a mis compañeros no me aparece la cuarta sesión. Me parece la cosa. Caray. No, a mí tampoco me aparece. No, no aparece. Sí, profe, tampoco aparece. A mí tampoco, profe. A ver, denle refrescar a su página, porque aquí yo ya la estoy viendo. No, sigue sin aparecerme. Sí, sí me aparece. Sí, a mí tampoco me aparece todavía. Ok, permítanme un segundo entonces. Gracias, Anet. Sí, profe, de nada. Un segundito. A ver, chicos, un minutito. Ya pueden checarlo o refresquen su página. Ya sale. Ok. ¿Ya todos lo pueden ver? Ya apareció, profe. Sí, profe, ya Ya, aparece. profe, ya Gracias. aparece. Ok, perfecto. Bueno, les decía, aquí en la plataforma, ahora sí, para que puedan verlo, ya tenemos este último tema que se llama elementos básicos para un trabajo de investigación. ¿Cuáles son los elementos básicos? Lo principal, lo primordial es conocer el tema, el problema de investigación y los instrumentos que ustedes ya vieron, ya analizaron, ya construyeron ustedes esos temas de investigación.
Me pongo por acá. Ok. Entonces tenemos estos elementos de cómo hacer un protocolo de investigación, qué es lo que debe llevar ese protocolo. En las diapositivas ya les presentaba un poquito de lo que se refiere a cada uno de esos elementos básicos del informe de investigación, es decir, lo que allá en octavo semestre van ustedes a terminar, pero también es esencial que conozcan la estructura de lo que ustedes están haciendo para que tanto esta asignatura como las anteriores las vayan ustedes relacionando, vayan teniendo una relación que van sobre lo mismo, la misma línea de investigación, es decir, el desarrollo de un proyecto de investigación que ustedes van a entregar posteriormente. Y uno, que puedan ustedes titularse por tesis, o dos, les sirva de beneficio para que, por ejemplo, si ustedes realizan de aquí en adelante que finalicen la licenciatura a una maestría, pues tengan ustedes conocimiento de cómo se hace una investigación o la puedan ustedes desarrollar. Y les mencionaba, en el caso de la investigación educativa, es uno de los apartados principales que en la actualidad se ocupa, más investigadores en educación. Por eso está, por ejemplo, el COMIE, que es un Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en el cual pueden ustedes también ver algunos de los temas que pueden ustedes desarrollar, pueden ustedes investigar, pueden ustedes tener acceso a él para ver cuáles son los estados en los que se encuentran las diferentes investigaciones de todo tema que ustedes quisieran analizar. Bueno, pues ahí les pone un ejemplo de cómo están trabajados esos temas. Pero bueno. Profesor, a mí todavía no me aparece. Dele refrescar a su página, ya les apareció a la mayoría. No aparece, ya le di, pero no quiere. A lo mejor por ahí su internet está fallando. Okay. Recuerdes, la cuarta sesión está después de la encuesta. Escala, exactamente, de la escala. Entonces, dele tiempo a su máquina para que pueda cargar. ¿Sí, Anaidelín? La tarea final es para hoy, ¿verdad? Así es, Anaidelín. Es que en la plataforma dice que está retrasada por 2 horas. Sí, hay un problema ahí con la temporalización de la tarea. La pusieron, Okay. Bueno, se puso creo que a las 11:55 de la mañana, pero ustedes terminan a las 4 de la tarde, entonces ahorita checo eso, no se preocupen, ¿sale? Pero sí es para hoy, ¿sale? Es sencillo, no es difícil. Les digo, son tres cuestiones que se van a realizar. Uno, defender o argumentar por qué su tema de investigación es un problema, por qué lo considera un problema, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en el caso de lo coloquial, de lo vulgar, a veces nosotros consideramos problema algo que ya se acabó el mundo y todo, y viene otra persona y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues es esto. Eso no llega ni a problema. Lo mismo ocurre con una investigación. A veces podemos verlo, o incluso el tema se escucha muy rembombante y, ay, no manches, qué increíble se escucha tu tema. Pero puede ser algo totalmente sencillo o incluso puede ser algo absurdo que necesiten cambiarlo o reformularlo para que puedan ustedes tener un buen tema de investigación. Por eso es importante primero argumentar por qué es un problema, ¿no? Entonces, ya una vez que tengamos esa argumentación, nos pasamos al paso número 2, válgase la redundancia. Este paso número 2 nos dice que investiguemos, perdón, que busquemos cinco autores que hablen sobre ese tema, ¿sale? Y veamos cómo lo están trabajando. Es decir, que esos temas los vamos a ocupar nosotros como temas principales, como grandes posibles temas de nuestro marco teórico en un futuro. Pero bueno, 5 temas importantes. De esos 5 temas les vamos a sustraer unos pequeños subtemas. Supongamos que si ustedes hablan de la deserción escolar, un ejemplo, si hablan de deserción escolar, bueno, un autor que hable de deserción escolar en el nivel primaria, en el nivel secundario.
Uno de los subtemas sería factores que intervienen en la deserción escolar, ¿no? Elementos de la deserción escolar. Así, cada uno de estos temas principales tendrá sus propios subtemas. Y ya por último, déjenme, voy al final. Esto lo encuentran al final del módulo 4, ¿eh? Ahí se encuentra registrado, es esto. Y ya el paso número 3 dice que, lo que les estaba yo mencionando, una vez que tengan ya esos 5 temas, haga con cada tema elegido un esquema de trabajo con capítulos y subcapítulos. ¿Cómo es esto? El tipo de, como índice, que se ocupa en los diferentes libros, así, solamente eso van a hacer, por eso es un bosquejo, es un pequeño esquemita de temas y subtemas en relación a lo que ustedes están, el tema que ustedes hayan elegido. ¿Ok? Ahora, ¿dónde puedo encontrar información? Ya ustedes investigaron, ya ustedes vieron el tema, ya ustedes analizaron por ahí el método, pero ¿cómo puedo buscar información referente al tema que yo estoy buscando, que yo estoy tratando, que yo estoy investigando? Por aquí les dejo 10 buscadores académicos que por ahí agreguen el COMIE, que sería un 11avo buscador. COMIE, C-O-M-I-E, COMIE, les mencionaba, es el Consejo Mexicano de Investigación. Creo que ahí viene Puki. ¿Perdón? Creo que ahí viene Puki. ¿Que viene quién? Bueno, ok. Entonces, agregan ese, perdón, que es el COMIE. Y, por ejemplo, aquí están uno de los más utilizados por nosotros, es Redalyc, Cielo, Dialnet, que son los que más con frecuencia se ocupan, ¿no? En la investigación educativa o en pedagogía. Cielo, Dialnet y Redalyc. Pero pueden ustedes buscar en nosotros también, pero les recomiendo esos 3, si quieren ustedes seguir buscando. 4 con COMIE, para que puedan ustedes hacerlo. Una vez que lo hagan, pues bueno, suben su tarea con estos 3 elementos que menciona que tiene un valor del 30%. Cada uno de los pasos tiene un 10%, 10% del resumen, es decir, explica por qué tu tema es un problema, esta argumentación, el 10% de los 5 temas principales y el 10% el esquema del trabajo tentativo de capítulos y subcapítulos. ¿Sale? Entonces ahí es donde... Profe, yo tengo una duda. Sí, dime, Sheila. En cuanto a los autores, ¿nada más le ponemos el nombre o le ponemos el por qué hablan sobre el tema en que nosotros estamos hablando? No, nada más del nombre, no vas a dar un resumen, ¿no? Ok. Solo los temas y qué autor es. Recuerden que siempre deben referenciar con las normas APA, ya por ahí les había explicado, bueno, hasta arriba en la plataforma, viene cómo se debe de usar las normas APA, y uno de esos es el uso de las referencias. Profe. Sí, William. Lo del punto 2 de los autores, ¿va a ir dentro del resumen o ya va a ser aparte del resumen? No, aparte del resumen. Ok. Sí, por eso es paso 1, paso 2 y paso 3. Ok, profe. A mí apenas me dio acceso, pero directamente nada más para subir la tarea. En este caso me aparece, haga con cada tema un esquema de trabajo tentativo de capítulos y subcapítulos. Eso no entendí. Ese es el paso número 3. Ajá, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿qué tengo que hacer ahí? Un índice tentativo de tus temas y subtemas, del contenido del marco teórico referencial. Ese es el apartado que tentativamente va a ir en ese elemento que es el marco teórico referencial. Queda igual, pero bueno. Pero ahorita Gracias. va a ser un bosquejo, ¿sale? Ok. ¿Sale?
Solo son temas y subtemas. O sea, profe, que también de ese tercer punto puedo hacer como un mapa mental o un cuadro sinóptico para ir desglosando con temas y subtemas de mi tema principal. Si lo quieres hacer para alinear tus ideas de cómo irían tus temas y subtemas, lo puedes hacer. Lo único que vas a presentar es el esquemita. Por ejemplo, tema 1, la adolescencia. Tema 1.2, características de la adolescencia. ¿Sí me explico? Ok, creo que sí. Tema número 2, la educación media superior. 2.1, objetivos. 2.2, diseño curricular. Ok. Ahorita les muestro un ejemplo, permítanme un segundito. Chicos, está por irse la luz. No, si en dado caso se va la luz, nos comunicamos por WhatsApp, ¿va? Pero, digo, por cualquier cosa, si llega a ir la luz, por WhatsApp rápidamente nos comunicamos, ¿va? Porque aquí me está parpadeando mucho la luz. En mi jacalito. Entonces, por cualquier cosa, si quieren, tómenle foto a la tarea, a cómo se va a desarrollar la tarea para que puedan ustedes tener ahí en su celular la información. Bueno, en mi caso, los que estamos acá en el puerto, así nos está pasando la luz, pues como que se quiere ir. Pero no sé por allá. Oiga, profe, ¿y tenemos exactamente hasta las 4 para mandar la tarea? Sí, Ok, gracias. no hay de qué. Poco se les hace muy poco tiempo. Yo digo que demasiado poco tiempo porque vamos a Sí. poner una presentación, vamos a poner un índice, vamos a hacer un resumen, 5 Sí. ideas principales y aparte de eso, pues ahora sí que con el formato APA y enviarlo, subirlo, como que sí es poco tiempo. No, pero no va a ser una presentación Pero sí dice en los lineamientos que tienen que ir a presentación todo el tiempo. del trabajo, una hoja de presentación. Pero aquí, Ujú. mira, aquí miren, en la tarea, solo te está pidiendo dos cositas. El resumen es la argumentación de por qué tu tema es un problema, Emi. ¿Sale? Ujú. Tú vas a explicar ahí, bueno, se trata de este tema porque así como lo han visto el autor fulano, menciona que en el dado caso de que tengas algunos temas por ahí similares o Ujú. afines, Ok. ese es tu pequeño resumen, el argumento de tu tema. Una cuartilla nada más, ¿no? El Ok, tema... entonces va sin presentación. ¿Mande? Va sin presentación entonces. ¿Va sin presentación? Ajá. La presentación es la que usualmente pones la hoja de presentación. Eso nada Ok. más, ¿sale? No, pero Pero yo siempre la cambio. ¿Perdón? Yo siempre la cambio, no sé si se ha dado cuenta. Ajá, pero sí, me refiero a que en la hoja principal, tu presentación es tu nombre, el nombre de la Sí, materia. sí, sí. Exacto. Sí, correcto. De ahí viene el resumen o el paso número 1. Ya una vez que hagas esa cuartilla, paso número 2, 5 temas que tengan relación con el tuyo. Puede ser el autor, Juan Pérez, menciona el tema ¿no? Tema principal. Otro autor menciona este otro tema. Otro autor menciona este otro tema. ¿Sí me explico? Son 5 nada más, 5 autores. ¿Dónde los van a buscar esos autores? Supongamos que tú, Emirlet, me repites tu tema, una de las variables principales de tu tema. Elegí dos diferentes en una entrevista y no, perdón, en una encuesta y son diferentes. Voy a ver cuál es el que Sí, se... pero tu tema principal.
Apenas es que todavía no decido por cuál, o sea, no sé cuál poner porque son diferentes. Sí, pero tu tema. Por ejemplo, me hablabas de la Universidad Cebes, pero ¿el tema era qué? No El recuerdo. apoyo, No, lo cambié porque usted me dijo que, que me guiaba mucho lo económico, entonces cambié el tema para poner cómo afectan los alumnos de la escuela CEBES pues la pandemia del COVID-19. Ese fue un tema de la... Pero era su aprendizaje, ¿no? ¿Cómo afecta su Ajá, aprendizaje o algo así, no? manera de aprendizaje. Ok, Así es, correcto. exactamente. Entonces, tú, por ejemplo, en Redalic, tú vas a entrar a Redalic, en esta página, por ejemplo, que te mencioné aquí, y vas a poner esa variable, ese tema, aprendizaje, desarrollo del aprendizaje o algo así, no recuerdo muy bien cómo lo tienes formulado, y te va a arrojar diferentes autores que hablen sobre ese tema o cómo lo manejan ellos. Puede ser que algunos no digan el aprendizaje, digan los métodos de enseñanza y aprendizaje virtuales, y entonces tú puedes ocupar ese. El autor Rubén Edel menciona este tema, y ya pones el tema 1, los métodos de enseñanza virtuales. Ok, ese me llamó a mí la atención. Otro autor, Juan de Dios Pesa, puso ahí el tema número 2, el aprendizaje en alumnos a distancia. Ah, ok, entonces ese tema me llamó la atención. Número 3, otro autor que haya mencionado acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas virtuales. Ah, pues también ese me llama la atención porque va relacionado con lo que yo quiero investigar, ¿sale? Porque tú estás buscando de qué manera ha afectado la distancia o este aprendizaje virtual a los alumnos de la universidad, ¿no? Pero tu principal es el aprendizaje, el factor del aprendizaje. ¿Sí me explico? Entonces así buscamos 5 y esos son tus 5 temas principales. Ahora, de esos 5 principales, te pasas al paso número 3, válgase la redundancia, y en el paso 3, a esos 5 temas principales les vas a poner subtemas. ¿Sí me explico? Y ese sería tu pequeño esquema de temas y subtemas. ¿Evin? Ok, gracias. ¿No hay de qué? Chicos. Y eso sería todo, profe. Y eso sería todo, Javi. Ok, está bien. Pero Y sí entonces concuerdo con hasta Emi. las 4. Ay, perdón, Javi. No, no te preocupes. A ver, ¿a quién contesto? Ah, Javi, Sí. primero Javi. No, Ok. no, primero tú, por favor. Ah, ok. Entonces es hasta las 4, definitivamente es ahora. Ay, Sí. mejor si hubiera ya hablado yo primero. A ver, Javier. No, que concuerdo con Emi. Es que, o sea, sí siento que es poco tiempo. No sé si nos podría dar tal vez 1 hora más o 1 hora y media más para que podamos hacerlo bonito y para que podamos hacerlo bien. Ok, avanzamos. Ok, avancemos. Y dejo checo ahorita con lo del horario, porque me decía una de sus compañeras que va en retraso. Es decir, que está mal el horario, y para que puedan tener ustedes, se pueda modificar y tengan ustedes un poquito más de tiempo, ¿sale? Esto también con el fin de que esta semana ya no se lleven tarea, porque ustedes ya están, la próxima semana ya van a iniciar con otro maestro, entonces también para que no tengan más trabajo, más chamba, y estén con la presión del otro maestro que ya viene y estén con esta materia, ¿sale? Entonces también con ese fin, para que avancen lo que puedan, lo más que puedan, y a las 4 lo checamos y ya tengan ustedes más posibilidad de poder entregar posteriormente, ¿sale? Pero avancen en tiempo y forma lo más que puedan, el 70-80% del trabajo, que serían los pasos 1 y 2, y ya por último, el índice tentativo, ¿sale? Ok, profe, gracias. Sí, Gracias. no hay de qué.
Profe, entonces para el punto 3, ¿verdad que nada más va a llevar el tema y los subtemas? No va a llevar tanto que veamos información de ello. No, nada más eso. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando realmente ejecuten su marco teórico, estos mismos autores les van a ayudar a ustedes a argumentar ese apartado. Por eso es importante que lo que les mencionaba a su otra compañera, que anoten la referencia. Este tema salió del autor fulano que viene en la revista tal, 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 tal. ¿Sí me explico por qué? Porque así ustedes posteriormente utilizan esa misma información para argumentar su marco teórico, para desarrollar ya su marco teórico. Pero ahora mismo es un esbozo, es un esquema nada más de tema y subtema, únicamente. Gracias, chicos. No se les olvide poner ahí en el grupo de WhatsApp su nombre y presente. ¿Sale?
Les acabo de colocar en la plataforma un ejemplo de cómo debe ir este esquema tentativo. Está aquí arribita, para que lo puedan checar. Solo así, no lleva más teoría, no lleva el desarrollo de temas y subtemas, ¿no? Únicamente es el tema principal. Por ejemplo, ahí en 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 son los temas principales y cada uno de ellos tiene sus subtemas. Algo así debe quedar su esbozo, su paso número 3, que es la elección de temas o capítulos y subcapítulos, únicamente.
Ok, maestro, gracias. No hay de qué.